Hola, bienvenidos a un nuevo video. Soy Guillermo Calderón y hoy les voy a hablar de los 15 años de la guerra en Siria. Antes de continuar con el tema, no se les olvide suscribirse, darle like, compartir, seguir en mis redes sociales X, Instagram y Facebook y adquirir mi novela de la guerra en Siria, El Inmigrante. Es un buen momento para adquirirla. Una vez hechos los comerciales, vamos con el tema. Se cumplen 15 años del inicio de la guerra en Siria, una guerra que dejó cientos de miles de muertos, una guerra que se transformó de ser un conflicto local a un conflicto global, una guerra que vio a jeques religiosos musulmanes de otras partes del mundo emitiendo sentencias que decía que era una obligación luchar en Siria o apoyarla con dinero. Una guerra que vio muchos musulmanes de alrededor del mundo presentándose a Siria a combatir, ya fuera a favor del régimen de Al-Assad o especialmente en contra del régimen, en lo que fue una guerra santa, o considerado una guerra santa. En este video les voy a explicar por qué fue así. Primero les quiero dar un poco de contexto histórico, para explicar un poco de estas dinámicas de la reciente guerra. Vamos a remontarnos a los años 80. En esos años, el régimen de Hafez al-Assad estaba enfrentando una insurrección por los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes lo consideraban hereje y querían deponerlo. Esto culminó con la masacre de 1982 en Hama, que causó decenas de miles de muertos. Los islamistas radicales se grabaron muy bien ese episodio. Una vez que estalla la guerra, para ellos es el segundo round del conflicto. El primer momento clave, el que les quiero hablar, son obviamente las protestas de 2011. Esas protestas comenzaron siendo enmarcadas como civiles y poco a poco esto escaló en un conflicto sectario. La mayoría de los manifestantes pertenecían a la confesión sunita del Islam, que es la rama del Islam mayoritaria en el mundo. Las mezquitas jugaron un rol importante en esas protestas. Por otra parte, desde que inició el conflicto, Al-Assad desde el día 1 acusó a los manifestantes de ser extremistas islámicos provenientes de fuera de Siria. El segundo momento clave podría ser a inicios de 2012, porque empieza a ser por esos momentos donde clérigos musulmanes radicales de fuera de Siria empiezan a poner un ojo en el conflicto. Jeques de Egipto, el Golfo Pérsico o Líbano declaraban que era una obligación religiosa luchar contra Bashar al-Assad y de esta forma legitimaron la lucha. El tercer momento clave es 2013. En 2013, Hezbollah entra de manera oficial en el conflicto sirio. Ayudó al régimen a consolidar algunas victorias. Con su entrada, se incrementó el sectarismo y también vio más llamados de más predicadores que decían que era una obligación luchar en Siria. De hecho, uno de los predicadores radicales que dijo que era una obligación luchar en Siria, antes había sido cercano al régimen de Al-Assad y convirtió a Hezbollah y a Al-Assad en antiguos aliados a ahora enemigos. Y es después de 2013 y de la entrada de Hezbollah en el conflicto que el conflicto se expandió en Líbano, en Pakistán e incluso alguno que otro eco en Europa. Líbano vio ataques terroristas en zonas chiitas. Líbano vio enfrentamientos entre sunitas y alawitas. En Pakistán, la ya perseguida minoría chiita sufrió todavía más ataques. Los grupos islamistas radicales incrementaron sus ataques contra ellos, diciendo que era venganza por sus hermanos en Siria. Y así fue como la guerra en Siria pasó de ser local a algo global. Y bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, en primer lugar tenemos el rol que jugó Irán en el conflicto. Irán es la única potencia chiita. En segundo lugar, tenemos
la pertenencia de Al-Assad a la secta alauita del Islam, una secta que es vista como herética por muchos musulmanes sunitas. Esto contribuyó a una narrativa que hablaba de una opresión alauita contra la mayoría sunita de Siria. En tercer lugar, tenemos las tácticas del régimen. Tácticas tanto como en la fase de las protestas, como durante los combates. Y finalmente tenemos la historia, el levantamiento de los hermanos musulmanes contra Hafez al-Assad. Eso hizo que se recordara durante la guerra civil aquel episodio y se viera como parte 2. Para concluir, visto todo esto 15 años después, nada de esto fue casualidad. Fueron una combinación de historia, política y geopolítica que hicieron que Siria fuera de un conflicto local a un conflicto global. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, seguirme en mis redes sociales X, Instagram y Facebook y adquirir mi novela de la guerra en Siria, El Inmigrante. Es un muy buen momento para adquirirla. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente.